Buenas tardes, mi nombre es Gisette Orina Sánchez Franco, estudiante de la Facultad de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Táchira. Hoy dentro de la materia de psicopatología hablaremos un poco sobre la historia de la psicopatología, sus fundamentos históricos, los hechos más relevantes de ella y profundizaremos un poco dentro de sus objetivos. El objetivo principal de este trabajo es conocer la historia de la patología, debido a que es la base para el entendimiento del proceso por el cual se ha ido avanzando a nivel científico y terapéutico en el transcurrir de los años, teniendo en cuenta todos los cambios y modificaciones por los que ha trascendido la psicopatología hasta ser lo que hoy en día entendemos y seguimos investigando, y así comprender con más claridad cuáles y cómo fueron los inicios para muchos de los enfoques actuales. La presente investigación se planteó con el objetivo de realizar un breve resumen de los hallazgos, circunstancias que conforman la historia de lo que conocemos como psicopatología, tomando en cuenta el contexto cultural donde se desarrolló. Asimismo, a lo largo de la historia de la psicopatología, el concepto mismo de enfermedad mental ha evolucionado en función del momento histórico y de las circunstancias culturales de cada sociedad. Tanto la conducta anormal como el modo en que debería ser tratada se han entendido de muy distintas formas desde la antigüedad hasta nuestros días. Así podemos señalar las primeras concepciones mágicas y animistas desde las sociedades primitivas, la notable influencia de los factores religiosos durante la Edad Media, que impulsaron una visión de la locura como castigo divino ante el pecado, la progresiva tendencia hacia la asunción de posiciones de carácter más organizacionistas a partir del siglo XIX y el posterior desarrollo de la psicobiología y la psicofarmacología. La explicación de que el hombre primitivo dio los trastornos de conducta o mentales los hizo mediante la concepción de ideas como hechicería o brujería y en algunos casos espiritismo, donde se creía que un ser no terrenal estaba en el alma de las personas. La concepción sobrenatural o mágica de la conducta anormal fue dejando paso a una concepción del trastorno mental como fenómeno natural a lo largo del periodo de la Antigüedad clásica, a resultas de la influencia ejercida por las corrientes del pensamiento de la civilización grecorromana. Esto teniéndolo en cuenta dentro de las culturas primitivas. Asimismo, no existen muchas fuentes viables de épocas tan pretéricas, por lo que las teorías elaboradas al respecto surgen o emanan de la información aportada por el análisis de los hallazgos arqueológicos que se han realizado en el último siglo en diversos lugares del mundo, como por ejemplo en Perú, que se encontraron restos de cráneos tempranos que datan en la Edad de Piedra, y se ha propuesto una explicación de tipo demonológico para estos hallazgos en el sentido de que las trepanaciones podrían responder a la intención de expulsar el cuerpo de los espíritus malignos que lo invadían. A partir de los estudios realizados sobre estas sociedades se ha señalado la existencia de un tipo de pensamiento mágico que sin embargo no adquiere las connotaciones negativistas de la demonología, sino que se considera algo positivo para la sociedad. Bajo esta concepción se encuentra la figura del chamán, considerado por los miembros de la sociedad como un individuo con poderes especiales capaz de comunicarse con los espíritus y de realizar rituales curativos en otras habilidades y cuya sintomatología sería considerada en otro tipo de sociedades como una indicativa de la presencia de un trastorno mental. También hay hallazgos, hay información sobre que este tipo de trepanaciones lo hacían con un fin biológico, es decir, creían que tratando el cerebro de manera orgánica, abriendo el cráneo como una lobotomía, podían tratar el trastorno ya que se creía que era más algo orgánico. Seguidamente encontramos las civilizaciones
preclásicas en las civilizaciones anteriores del pensamiento greco-romano, entre las que se encuentran las culturas mesopotámica, hindú, china, hebrea y egipcia. También predominó una concepción sobrenatural de la naturaleza de los comportamientos anormales, entendiéndose en muchos casos como una suerte de castigo divino o posesión maligna. En la cultura mesopotámica, los espíritus vigilaban los actos de los hombres y castigaban sus malas acciones, enviándoles la enfermedad. Una de ellas era la locura, que se atribuía a la intervención del demonio. Las técnicas curativas pasaban por averiguar la causa del castigo, por lo que se hacía necesaria una labor de investigación e interrogación acerca de los actos cometidos. Una de las maneras curativas eran hacer salmos, oraciones y sacrificios a distintos dioses. Eran prácticas que se hacían habitualmente para alcanzar la sanación completa. Respecto a la cultura hebrea, existían pasajes del Antiguo Testamento en los que la locura se explica como un acto de Dios contra los pecadores, como lo interpretaban ellos del libro de Deuteronomio, donde se advierte que la violación de los mandamientos será castigada con la locura, la ceguera y la paralización del corazón. Esto estaba bajo la influencia del confucianismo. En la antigua China se consideraba que la locura era la consecuencia de no respetar tradiciones insaturadas por los antepasados. Si nos detenemos un minuto a reflexionar, nos damos cuenta que cada lugar tenía distintas culturas, pero algo que tenían en común las culturas era que los trastornos mentales lo creían que era bajo algún tipo de hechizo, siempre era algo espiritual, ya sea castigo de los antepasados, un castigo divino, hechicería y entre otras cosas. Y a pesar de esta predominancia de la concepción demonológica de la enfermedad mental en las asociaciones preclásicas, el hallazgo del papiro quirúrgico de Edwin Smith en Tebas, que data aproximadamente en el año 1500 a.C., constituye una prueba documental de que en el Antiguo Egipto ya manejaban nociones referentes a la localización de las funciones mentales en el cerebro. El papiro contiene indicaciones al respecto de diagnósticos, tratamientos y pronóstico de diversas enfermedades y se considera uno de los textos médicos más antiguos de los que se tiene constancia. Asimismo, en el libro hinduista de Mahabharata aparecen descripciones sintomatológicas que se ajustan a lo que hoy en día se consideran conductas psicopatológicas. Otra época muy importante para los hallazgos en psicopatología es la antigüedad clásica o la antigüedad grecorromana. La concepción sobrenatural o mágica de la conducta normal fue dejando paso a una concepción del trastorno mental como un fenómeno natural a lo largo del periodo de la antigüedad clásica, a resultados de la influencia ejercida por las corrientes del pensamiento de la civilización grecorromana. Pero sin embargo, durante los primeros tiempos de la cultura griega todavía se encuentran prácticas de tipo religioso encaminados al exorcismo, a exorcizar los demonios de la locura, en los que se invocaban a Apselio, dios de la medicina y la curación, con la aparición de la escuela jónica en el siglo VI a.C., la mitología va dejando paso a las explicaciones racionales a través de la denominada filosofía de la naturaleza, que sentó las bases de esta nueva concepción naturalista en la realidad de filósofos como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, entre otros, que teorizaban acerca del arche u origen esencial de todas las cosas en el ámbito de lo material. Los filósofos más importantes o que más destacaron en esta época fueron Empédocles, que plantea la teoría humoral sobre los 4 elementos: fuego, calor, tierra, agua y aire. También encontramos a Hipócrates, que destaca la teoría de los humores, donde todas las enfermedades tendrían su origen en un desequilibrio de los humores corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, localizándolos en órganos específicos: corazón, cerebro, hígado y vaso respectivamente. También está Platón, que diferencia 4 clases de locura: profética, ritual, poética y erótica.
Asimismo, Galeano consideraba que el miedo estaba presente en la mayoría de las alteraciones mentales. Y por último, pero no menos importante, Aristóteles, quien defendía el punto de vista de que la bilis negra podía causar ciertas alteraciones de la percepción sensorial y alucinaciones. Se considera que el inicio de la psicopatología como tal tiene lugar con la obra de Hipócrates, que desde una perspectiva somatécnica equiparó las alteraciones mentales al resto de las enfermedades físicas. Ya en la época romana destaca la figura de Galiano, médico de la corte del emperador Marco Aurelio. En su obra El Tratado de las Pasiones, Galiano esboza la figura del psicoterapeuta como una persona que orienta al paciente a través de la palabra, señalando sus defectos y equilibrando sus emociones. Tras la muerte de Galiano, el desarrollo de la psicopatología sufrió un periodo de estancamiento. En la época romana tardía, las influencias orientales y la importación por parte del cristianismo y la concepción religiosa de la enfermedad mental, característica del judaísmo, condujeron un declive intelectual que desembocó en el inicio de la Edad Media. Durante la Edad Media, la concepción de la enfermedad mental adquiere un carácter marcadamente religioso como consecuencia de la influencia de la Iglesia sobre la mayor parte de los ámbitos de la vida cotidiana. Suele establecerse una distinción en dos periodos. Durante el primero de ellos, que abarca desde el siglo V hasta el siglo XIII, el enfermo mental se considera una víctima de la acción del diablo y los tratamientos encaminados a la sanación no resultan denigrantes o agresivos con el enfermo, ya que estos eran oraciones, exorcismos, agua bendita y pregnaciones. Sin embargo, a partir del siglo XIII, el enfermo mental pasa a considerarse culpable de su afección, que se entiende bien como un castigo divino a una vida pecaminosa, bien como resultado de un pacto voluntario con el demonio, a cambio de poderes sobrenaturales. En esta segunda época, los tratamientos se endurecen considerablemente y pueden incluir la tortura o incluso la pena de muerte. Al considerarse que el castigo iba dirigido al demonio que poseía a la víctima y no a la persona en sí. En el occidente, durante la Edad Media, confluyen tres marcos culturales diferenciados: el bizantismo, el árabe y el cristiano. Bizancio se mantiene hasta el siglo XV con un referente cultural de primer orden, sirviendo como vía de transmisión de las aportaciones de las civilizaciones grecorromanas hacia el mundo árabe. Como la medicina basada en los principios humorales desde el siglo IX hasta el siglo XV, los árabes transmiten la cultura griega y romana al resto del occidente. Las aportaciones de la medicina árabe a la historia de la psicopatología son notables, ya que fueron los árabes los primeros en fundar centros de cuidados para enfermos mentales en ciudades como Bagdad, Damasco o el Cairo. El tratamiento al enfermo en estas instituciones era de tipo humanitario, al impartir la idea de que el enojado o de que sus síntomas se debían al hecho de haber sido escogido por Dios para hablar por su boca. De entre las figuras más destacadas de esta época encontramos a Bensor o a Maimónides, quienes resultan especialmente importantes para la psicopatología, ya que la figura de Avicenna, en su obra del Canon de la Medicina, decía que un capítulo de la psicopatología descrita, donde especifica las alteraciones de los diversos procesos psicológicos como la memoria, el razonamiento o la imaginación. Renacimiento e Ilustración. A partir del siglo XVI tiene lugar en Occidente lo que se ha considerado como la primera revolución en la salud mental. El humanismo que caracteriza el periodo del Renacimiento se establece en el centro de interés dentro del ámbito del hombre, la razón, la ciencia y la naturaleza, aunque en el ámbito de la salud mental las creencias religiosas encuentran un arraigo muy firme que se mantenían todavía durante mucho tiempo. No obstante a eso, el estudio de la salud mental abandona paulatinamente el modelo demonológico para optar una perspectiva
perspectiva naturalista, biológica y organizacional. La idea del pecado deja paso a la enfermedad. Los endemoniados, por así decirlo, pasan a ser pacientes. Entre las causas de este cambio de perspectiva puede señalarse un enriquecimiento de la infraestructura cultural. La aparición de la imprenta favorece la difusión de los textos científicos. Los avances alcanzados durante el Imperio bizantino fluyen hacia Occidente tras la conquista de Constantinopla y el descubrimiento de nuevos territorios como América y Asia. Amplían la visión general del mundo. Además, aumentan en gran medida los conocimientos en las áreas de medicina, anatomía y filosofía. Otros acontecimientos importantes que surgieron en la época del Renacimiento e Ilustración fue en 1409 cuando Gilbert Horff inaugura en Valencia la Casa de Ostras, un lugar de tratamiento para dementes. Asimismo, Juan Luis Vives cuestiona el origen sobrenatural de la enfermedad mental y plantea el encierro de los locos con fines terapéuticos. Y por último, pero no menos importante, encontramos a John Warren, que atacó la concepción demonológica considerándose el padre de la psicopatología moderna y el primer psiquiatra. Ya en el siglo XVII se empiezan a encontrar lo que llamamos hoy en día los espectaculares avances médicos en los conocimientos de la fisiología y anatomía, la posición ocupada por el estudio de los trastornos mentales. Sin embargo, fue algo secundario y decíamos que la consideración de la locura como enfermedad fue intermitente. Realmente la concepción demonológica de la Edad Media no terminó, incluso para médicos prestigiosos. Uno de los avances médicos más importantes los hizo Wills, quien es uno de los más famosos neuroanatomistas que afirma el origen nervioso de algunas enfermedades. También encontramos la frenología de Gall, que decía que las áreas cerebrales están asociadas con una facultad que cuanto más desarrollo de la zona, mayor el peso del comportamiento y el desarrollo se determina por las protuberancias o depresiones craneales. En la medicina fisiológica encontramos la relación de las enfermedades con el sistema nervioso y aparece el concepto neurosis. Uno de los precursores más importantes en los avances médicos fue Pinel, que es un traite médico que acaba con los métodos extremos y en esencia libera a los enfermos de los encierros tipo carcelario. Muchos enfermos pudieron abandonar el hospital gracias a los hallazgos de él y a la lucha que él llevó a cabo. Él creía que para tratar al paciente teníamos que tener los principios básicos del tratamiento moral, que serían 3: hablar con amabilidad al enfermo, compadecerse de él y darle esperanzas al mismo. Asimismo, en la historia encontramos otro hecho muy importante que serían los centros de internamiento, que es un punto central de esta época histórica en lo que a la psicopatología se refiere, ya que es la proliferación de las instituciones manicomiales, los centros de atención al enfermo mental que ya habían hecho su aparición de forma esporádica a principios del siglo XV. Experimentan un crecimiento notable, destaca en el ámbito de la figura de Juan Ciudad Duarte o Juan de Dios. Habiendo sido internado en un centro tras sufrir un episodio psicótico en su juventud, decidió que el tratamiento allí recibido no se ajustaba a las necesidades de los enfermos mentales, por lo que en el año de 1527 fundó una institución en Granada, cuyo modelo humanitario de tratamiento al paciente se extendió al resto de España, Italia y Francia. El tratamiento moral que habíamos mencionado antes fue fundado por Philippe Pinel, que se considera como el padre de la psiquiatría moderna. Fue un defensor de la corriente anatomopatológica que entendía la enfermedad mental como el resultado de las alteraciones de tipo anatómico y no funcional. Pero su verdadera importancia para la psicopatología radica en el hecho de haber llevado a cabo la instauración del denominado tratamiento moral,
para los enfermos mentales, lo que ha sido considerado como la segunda revolución psiquiátrica. Al ser nombrado director médico del Hospital de Beatriz en 1793 y posteriormente de la Stile Pierce en 1795, Pinel puso en marcha una serie de medidas que pasaban por romper las cadenas con las que se reducía a los internos y ofrecer una serie de programas terapéuticos estructurados a través de un trato amable, libre de agresiones y desde una posición de respeto al paciente. Después de todos los hallazgos de Pinel, nos encontramos con la nueva clínica en el siglo XIX que nos lleva hacia una psicopatología experimental y comienza en el estudio descriptivo de la recopilación de casos clínicos y la observación cuidadosa del comportamiento y sintomatología del enfermo. El mismo Pinel realizó un intento clasificatorio basado en las observaciones clínicas que han derivado en el actual DSM-5 y en la CI-10 en su capítulo 5. Escuela localizada geográficamente en Francia y como figura de la primera destaca Escrisol, que dotó que un contenido clínico y observacional a la psicopatología continuará dando su fruto a lo largo del siglo XIX e inicios del siglo XX. La psicología experimental o científica dio sus primeros pasos a finales del siglo XIX, principalmente mediante el desarrollo paralelo de dos corrientes metodológicas diferenciadas. Una de ellas se centró en la manipulación de variables con el objetivo de establecer relaciones causales, y estaba representada por las figuras de Ivan Pavlov y William Hunt. La otra corriente, correspondiente a los trabajos de Francis Galton y Charles Spearman, adoptó un punto de vista multivariado y se centró en el establecimiento de asociaciones más que de cualidades. Una de las épocas más resaltantes sucede en el siglo XIX, ya que durante este siglo se construye la psicopatología como una lengua descrita. Este proceso, que comienza en Francia y concluye en Alemania, causa la fragmentación del modelo 18 de locura como entidad monolítica y asimismo da lugar a la creación de unidades de análisis que en imitación de la medicina también se les llama signos y síntomas mentales. Asimismo, a finales de este siglo sería un discípulo de Grinzer, el alemán Emil, quien sentaría las bases de una psicopatología estructurada en la descripción de los síntomas. Combinó una concepción orgánica del origen de los trastornos mentales con una clasificación sistematizada de tales trastornos desde una perspectiva descriptiva y longitudinal. Y la obra de Capperlin se considera la base de los sistemas actuales de clasificación de los trastornos psicopatológicos, como el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la APA y la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. Bueno, ya para finalizar esta breve exposición investigatoria, por decirlo de cierta manera, vamos a tener unos minutos a reflexionar y responder ciertas incógnitas, ciertos cuestionarios que la docente nos dejó ya respectivamente. A modo de reflexión empezaríamos con esta que dice reflexiones sobre el trato dado a los pacientes psiquiátricos a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, yo siento que esta fue evolucionando con el transcurso de los años, mejorando cada vez más, debatiendo opiniones, compartiendo teorías y tomando como base las investigaciones anteriores, llegando así a un mejor desarrollo con respecto al trato de los pacientes con una preparación y conocimiento conjuntamente mejorando técnicas y preparando mejores resultados.
Seguidamente encontramos otra incógnita que dice: ¿cuál práctica aplicada a pacientes con alteraciones mentales a lo largo de la historia llamó más su atención? Bueno, para mí fue el hecho de que las personas con trastornos mentales se considerasen, en aquel momento, en la época del Renacimiento, las mujeres las considerasen brujas y que a los hombres estaban siendo poseídos por un demonio, y a muchos de ellos los ponían en hogueras o eran ejecutados. También, sin duda, la lobotomía para mí fue algo que marcó, porque yo iba investigando, ¿no? Y para mí era algo fue algo que me marcó mucho, porque en ese momento creían que haciendo un hueco en el cráneo de la persona, removiendo el cerebro, por decirlo de cierta manera, iban a expulsar el demonio que había dentro. Y en otras culturas se creía que era algo más orgánico y que se podía eliminar el trastorno haciendo una lobotomía. Otra interrogante dice: ¿por qué las personas que representaban alteraciones emocionales en épocas pasadas recibían esos tratos y por qué ahora son tratados diferentes? Yo pienso que porque a medida que pasan los años, la medicina, la psicopatología, la psiquiatría, todo lo que es la psicología y sus ramas ha avanzado con nuevos métodos y teorías, y han logrado cambiar radicalmente el trato hacia ese tipo de patologías o condiciones. Anteriormente se trataban así a las personas, supongo yo que por la ignorancia y porque casi todas eran religiones, eran épocas muy religiosas, y tenían se enfrascaban mucho en lo que era la mitología. Entonces todo era dioses, castigos y ese tipo de cosas. Continuando con las interrogantes, vamos a mencionar esta que dice: ¿cuál considera usted que fue el momento histórico cuando se le comienza a dar una connotación seria y respetuosa a las alteraciones mentales? Yo pienso que fue a partir de Hipócrates, ya que fue una de las acotaciones más contundentes y asertivas de todos los tiempos, porque a partir de allí el trato a un ser humano cambió de forma positiva. Otra interrogante que encontramos es: ¿cuál personaje considera que hizo el mayor aporte en el campo de la psicopatología? Bueno, primeramente yo pienso que fue Jung, ya que él es el padre de la psicología, fue quien fundó el primer laboratorio psicológico, y pues ya que sin él y sus investigaciones previas no estaríamos justo ahora donde estamos. Y también pienso que fue Hipócrates, ya que fue el pionero en clasificar enfermedades mentales como la epilepsia, la manía, la paranoia, el delirio tóxico, la psicosis preural, las fobias e histeria. Y por último encontramos: en la actualidad, ¿piensa usted que el paciente psiquiátrico es tratado eficazmente a nivel mundial? Bueno, yo siento que son tratados de distintas formas respecto a sus diversas condiciones a nivel mundial, presentando una variedad de servicios debido a la gran cantidad de centros asistenciales de la salud mental, teniendo en cuenta que casi todos, la mayoría, por no decir que todos, son centros privados, y que no todo el mundo tiene las capacidades económicas para ingresar a uno de ellos. Y que no todos los centros psiquiátricos tienen el personal capacitado, tienen las áreas requeridas para tratar a los pacientes con trastornos mentales. Con todos los avances que se han visto en el campo de la psicología y la psiquiatría, pues sí hay muchísimas herramientas que nos ayudan a darle un trato digno a un paciente, pero personalmente siento que es algo que se puede mejorar. Para concluir, ya responderemos esta última interrogante que dice: ¿cómo se podría mejorar la atención de las alteraciones mentales en el mundo actual? La verdad, esta fue una pregunta que para mí fue de gran repercusión, ya que desde mi punto de vista personal considero que la forma más eficaz de mejorar la atención a pacientes psiquiátricos es diseñando y construyendo programas sociológicos totalmente gratuitos para dicha atención, puesto que a nivel mundial y más aún en nuestro país, los centros que existen no cuentan con la
infraestructura necesaria ni personal capacitado para la atención de los mismos. De igual manera, es de suma importancia manejar la prevención mediante conversatorios a nivel familiar y social de la mano de la psicología comunitaria, recordándole a cada uno de nuestros pacientes, recordándole a cada una de esas personas que hoy en día sienten que están luchando solos, que no están solos, que hay personal altamente calificado para ayudarlos, para tratar con ellos, para hacer de su vida, de sus trastornos, de todo el proceso por el que están pasando, algo más llevadero.